El ex procurador Joel Segura nos acompaña esta noche para seguir analizando, comentando y ojalá pues encontrando algún tipo de solución posible a la situación que vive el país con una situación realmente encrispada entre los poderes del Estado. ¿Cómo está, Joel? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, gracias. Usted que conoce el teje y maneje de la Fiscalía, ¿cómo sacar adelante un entrampamiento como el que se está viviendo, donde el Ejecutivo demanda prácticamente a diario la salida del fiscal Pedro Chávarri y un fiscal de la Nación que realmente está en sus 13 y que no va a salir y dice que no va a renunciar, incluso fiscales supremos que apoyan su continuidad porque dice, según el fiscal Tomás Gálvez, que en este caso pues la mentira estaría prácticamente justificada y hay que entenderla en su contexto. ¿Es posible que el fiscal de la Nación continúe en su puesto? Yo creo que hay que diferenciar acá varios aspectos. Un aspecto legal y un aspecto institucional que está vinculado con lo que es la ética de la función pública, ¿no? La institucionalidad con sus valores máximos que representa a la sociedad. Por ejemplo, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público habla de que el fiscal de la Nación debe mantener una conducta intachable ante el colectivo, ante la sociedad. Pues eso está normado. Está normado. Y entonces, cuando uno observa las idas y venidas que ha tenido de su propia versión, yo creo que ha quedado en entredicho esa relevancia, esa prestancia que tiene que darle como máximo representante de la sociedad. La Constitución dice que el fiscal de la Nación representa a la sociedad, entonces representa los valores máximos de la sociedad. Entonces, cuando vemos esto, no hay una correlación de principios, se habla si cumple, o sea, se habla si cometió un delito, trata de hacer una diferencia sucintamente legal y ético, tratando de buscar una justificación, creo que no va. Estamos en situaciones, como lo has dicho, de declive moral de nuestras instituciones públicas. En un momento el Poder Judicial está en total crisis. Con el nuevo presidente creo que se estabiliza un poco, ¿no? el carácter moral, ético del doctor Prado. Creo que le da cierta estabilidad, cierto prestigio y cierto norte. Es un hombre solvente, además. Al Poder Judicial, cosa que... Claro, con el doctor Pablo Sánchez en alguna medida estaba muy claro esto y con este cambio vuelve otra vez a una institución muy fuerte del sistema de justicia, entra en crisis y creo que nos tiene esto en ciernes a todos, y cosa que es preocupante. Y creo que ahí las autoridades deben pensar muy bien, no en el carácter del grupo o el grupo de jueces supremos o magistrados supremos o fiscales supremos que estén pensando si cometió o no un delito y si lo que están diciendo en verdad representa una gravedad o una intensidad de gravedad que justifique el apartamiento. Yo creo que es darle demasiadas vueltas. Demasiadas vueltas, y creo que debe solucionarse un aspecto mucho más grande que tiene que ver con la prestancia ética y moral que tiene que tener el funcionario que representa, ¿no? No, y es indudable que el señor Inostroza Parechi pues está parado en medio de esta situación. El señor Inostroza Parechi también dice que no ha cometido delito y demás, pero claramente se ve su cercanía con el señor Ríos y sí hay episodios en lo de Inostroza Parechi donde ya te acercas a la candela, es decir, por encima del hermanito y y todo este tipo de glosario que estamos, glosaudio le digo yo que estamos aprendiendo en estos días. Además de eso, lo que sí vemos es que él se acerca peligrosamente a influir en el Consejo Nacional de la Magistratura en determinados nombramientos, que es algo que ya podemos hablar de algo delictivo. Y es indudable que el señor Chávarri estaba pues trabajando codo a codo con el señor Inostroza Parechi, por la Academia de la Magistratura, por lo que sea, pero es un hecho que le organizaba pues la reunión de coordinación con los periodistas y demás. Entonces, allí hay algo que va más allá, que de repente el propio Chávarri debería evaluar, más que someterse a 2 meses de una acusación constitucional o lo que sea, incluso salvaguardando su propio honor, ¿no? De decir, bueno, miren, la situación es muy complicada como para que yo continúe como fiscal de la Nación. ¿Podría ser una renuncia, una salida digna? Yo creo que sí. Yo creo que tampoco están teniendo una lectura correcta del estado en el que está el sistema de justicia en nuestro país. Hay países donde un funcionario llega tarde y renuncia y pide disculpas a la sociedad. Entonces, uno no logra comprender. Unos parámetros un poquito desacomodados, ¿no? Porque los valores son universales. No es que el valor de la sociedad peruana es distinta a la de otro país, son universales. Hay imperativos categóricos bastante firmes donde uno no debe variar en esa
en ese modelo. Entonces, claro. No es optativo. Exacto. Claro, entonces yo creo que, yo creo que optativo. aquí están pensando más en el grupo que en la propia institución y en el propio sistema. O sea, no están pensando en el efecto que está causando el sistema, más allá del tema si hay o no un delito detrás. Pero yo creo que ya lo que ha hecho hasta este momento son elementos suficientes para ponerse a pensar en la institución propiamente dicha, ¿no? Ahora, con respecto al resto de instituciones, usted estaba comentando el Poder Judicial, se reaccionó ahí, se cambió al presidente del Poder Judicial. Por otro lado, se cambió al ministro de Justicia también, que también apareció en los audios. Anoche conversábamos con el ministro de Justicia, él anunciaba toda una serie de reformas también para la Procuraduría. ¿Usted qué ha pasado por la Procuraduría? ¿Cómo observa las propuestas presentadas por el Ejecutivo? ¿Van en la línea correcta? ¿Son insuficientes? ¿Están desordenadas? ¿Están realmente enfocadas? ¿Cómo las ha visto a partir del discurso presidencial y lo que ya hemos conocido en los días siguientes? ¿Cuáles son las necesidades urgentes ahí? En el Poder Judicial, bueno, son muchas. Yo creo que ahora lo que tienen que hacer es privilegiar y priorizar algunas cosas, porque todo esto no se puede cambiar. Ya se ha dicho bastante y se han intentado un montón de cambios en varias temporadas, en buenos periodos en el Poder Judicial. Pero, claro, yo creo que en este contexto de crisis, la institución o el sistema judicial, creo que mi punto de vista es que debe haber una oportunidad en tratar de dar unos giros que garantizan, creo que, tres cosas fundamentales, que no lo digo yo. Hay instituciones internacionales que han trabajado mucho en temas de integridad institucional, de organizaciones mucho más coetáneas en temas de integridad y valores. Cambiar el tema de la rendición de cuentas es importante. Tener un sistema de protección y de integridad en la institución. Y el tema de la cultura mismo hacia adentro tiene que cambiarse. O sea, si tú cambias o enfatizas mucho el trabajo ético de los jueces, ¿no? Eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar el tema de la rendición de cuentas, mayor transparencia en el Poder Judicial. Creo que eso es importante, porque uno cuando va a ver qué juez, quiénes trabajan en un despacho, no encuentra esa información en el sistema público. Entonces, con cosas, creo que en alguna medida que pueden dar cuenta de que el Poder Judicial si quiere transparentar, si quiere ser limpio en sus acciones, pueden avanzarse. Y yo creo que también es hora de apostar por un sistema de prevención de la corrupción. No estamos hablando cuando tú descubres a alguien que está cometiendo un acto de corrupción y le sometes al proceso administrativo, lo sometes al proceso penal, es una cosa distinta a trabajar la prevención, es decir, a detectar aspectos de conducta o zonas o puntos donde hay un alto riesgo de la corrupción. Entonces, hay que trabajar medidas de prevención para evitar esto. Estamos hablando de una suerte de prevención, de sistemas de prevención, cosa que en nuestro sistema hasta ahora nunca se ha visto, nunca se ha pensado, no hay modelos comparativos en los que podemos trabajar. Lo que podemos trabajar es el modelo de las empresas hacia el Estado, pero creo que eso es hora y creo que como institución o como organización tiene que tenderse hacia esa línea. Y eso es lo único que podría asegurar que la sociedad, en alguna medida, esa organización o ese sistema esté trabajando de manera seria, ¿no? Segundos, usted, me consta, avanzó mucho con el proceso de extradición de Alejandro Toledo. Recuerdo incluso cuando discutíamos cuentas y códigos y demás. Es un trabajo pues que realmente ha tomado mucho tiempo. ¿Se pone en riesgo la extradición de Toledo con una situación como esta? ¿Toledo puede realmente señalar que puede haber algún tipo de politización de su caso, que la corrupción en el Poder Judicial haría inviable su extradición? De hecho, como estrategia jurídica la va a utilizar. O sea, así no haya, siempre la han utilizado. Pero que ponga en riesgo, creo que no. El caso es bastante sólido. Sí, yo creo que no. Gracias, Joel Segura, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa corriendo y regresamos con lo último de Cara a Cara.